La intervención que acabamos de escuchar correspondió al asambleísta Luis Almeida. En este momento interviene ya la asambleísta Esther Cuesta, a quien vemos y escuchamos. Presidente encargado, yo quisiera iniciar mi intervención recordando que la alimentación adecuada es un derecho humano, no una caridad o un favor que hacen los ricos a los pobres. El Estado es el principal garante del cumplimiento de todos los derechos humanos, que incluye proteger el acceso de las personas a una alimentación adecuada y facilitar y hacer efectivo ese derecho. Por lo tanto, el Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar el derecho a una alimentación adecuada como parte integral de la dignidad propia de cada persona. Y mitigar el hambre debe ser una política de Estado y se debe separar la idea de reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos con la erradicación del hambre. Esta es una norma que busca dos cosas, básicamente. La primera, prevenir, y la segunda, incentivar la pérdida y el desperdicio de alimentos. Con estos dos fines de la ley conseguiremos mitigar el hambre, pero no resolvemos estructuralmente el problema. Esto pretende ayudar en algo, pero no lo resuelve. En el Ecuador, la desnutrición infantil crónica afecta al 27.2% de niños menores de 2 años. Esta problemática repercute en la productividad del país y tiene un impacto a lo largo de la vida de las personas. El Ecuador muestra cifras desalentadoras que se incrementan cada día. Mientras en el gobierno del presidente Rafael Correa, cerca de 2 millones de personas salieron de la pobreza, según datos del INEC, en el 2017 la pobreza se ubicó en el 23.1%. Y en el 2020, durante el nefasto gobierno de Moreno, junto con sus amigos y aliados cogobernantes, la pobreza se incrementó al 29%. Y la pobreza extrema casi se duplicó en los 4 años del gobierno de Moreno, con más de 2,5 millones de ecuatorianos en pobreza extrema. La falta de acceso a salud, saneamiento, agua potable, vacunas COVID-19, la falta de vacunas para niños, la falta de acceso a educación de calidad, la reducción de los ingresos de los hogares, la pérdida de empleo, la inseguridad ciudadana, el subempleo, la violencia contra las niñas, niños y mujeres y las limitaciones de movilidad durante la pandemia han coadyuvado a dificultar el acceso a alimentos, lo que ha afectado la seguridad alimentaria y nutricional de niñas, niños y adolescentes, pero también de padres, madres y familias de los sectores más pobres del país. Son estos los problemas de los ecuatorianos que necesitamos resolver y sobre lo cual esta asamblea debe legislar y fiscalizar de manera urgente, seria, eficiente y transparente. No con agendas personales y de persecución, no con andar con show politiquero, como algunos que pretenden ser paladines de la lucha contra la corrupción, de la manera más demagógica y lo peor, más mentirosa. Algunos recordarán qué fin tuvo el disque paladín de la verdad del periodo legislativo anterior, que espero pueda escuchar este pleno. Quiero sugerir al presidente de la comisión y a los comisionados que se debe replantear este proyecto de ley desde el enfoque de los derechos humanos, de la alimentación adecuada como un derecho humano y que esta ley no resbale en un texto virtual asistencialista de caridad o de pseudo solidaridad, descontextualizado de la realidad que vive el Ecuador. La ciudadanía tiene que saber que el gobierno de Moreno le quitó presupuesto a varios programas de alimentación, como los programas de alimentación escolar, con el afán de cumplir las condiciones austericidas del Fondo Monetario Internacional. Y ya podemos ver los resultados de esas recetas caducas e indolentes. Más niños con desnutrición crónica en el país. La austeridad no significa ahorro, significa condenar a quienes menos tienen a asumir por sí solos los costos de ejercer sus derechos. Estaremos vigilantes de las acciones del actual gobierno en la implementación de políticas públicas que garanticen y faciliten el acceso progresivo de derechos. Yo respeto esta propuesta de ley, pero no estoy de acuerdo en su enfoque asistencial y filantrópico, que prevé como solución entregar lo que sobra a las personas vulnerables para combatir el hambre. A esto no se le puede llamar pancitas llenas. Los ciudadanos merecemos una política pública que garantice la sostenibilidad, disponibilidad y accesibilidad a la alimentación. Este proyecto de ley establece reglas al sector empresarial dentro de la cadena de producción, distribución y comercialización de alimentos, para que cumplan con su responsabilidad social frente a la ciudadanía y al Estado ecuatoriano. Pero no establece mecanismos verdaderos de incentivos
para la reducción del desperdicio de alimentos, ni de seguimiento ni evaluación de estas donaciones. Así no se enfrenta el hambre ni se garantiza una alimentación adecuada. Nadie estaría en contra de una ley que busca prevenir y reducir el desperdicio de alimentos en un país donde el 33% de la población vive en pobreza o pobreza extrema. De poder trabajar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en este caso el ODS 2, hambre cero, y el ODS 12, y la meta correlativa 12.3 de reducir a la mitad las pérdidas y desperdicios de alimentos en todas las fases de la cadena productiva hasta el año 2030. Nadie estaría en contra de eso, pero hay que mejorarla. Hay que hacerla con mejores criterios, estableciendo mecanismos reales, no imaginarios ni virtuales, con mecanismos de seguimiento y evaluación y sin liberar a las empresas civil o penalmente por los daños, lesiones o perjuicios que pudieran producirse por la condición de los alimentos donados, de sus donaciones. ¿Cómo lo establece el artículo 31 de este proyecto de ley? Eso jamás podemos aprobar en una asamblea que tiene como eje central el bienestar de los ecuatorianos. Y el artículo 31 es seguramente el más grave que debe corregirse. Quiero proponer algunas observaciones, presidente, como por ejemplo modificar el mismo nombre de la ley, que se pueda llamar Ley para prevenir e incentivar la reducción de pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre. Se debe incorporar un componente fuerte de prevención y que esta ley no solamente mitigaría el hambre de las personas vulnerables. Por eso sugiero eliminarlo, pues sería muy difícil identificar a qué grupos específicos pertenecen estas personas y las ONGs que son las que brindan el apoyo. También se debe destacar en los considerandos, presidente, que el Estado ecuatoriano es suscriptor de instrumentos internacionales y está obligado a cumplir con los compromisos adquiridos en estos, como por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales de 1988, conocido como el Protocolo de San Salvador. Además, agregar en el artículo 1 el objeto, que la presente ley tiene por objeto prevenir e incentivar la reducción de pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre. Y que en el marco del derecho a una alimentación adecuada, fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional, mejorar el uso de los recursos naturales y de la energía, contribuir a la lucha contra el cambio climático y promover la participación ciudadana y empresarial para impulsar hábitos de consumo responsable de alimentos, como lo sugiere la FAO. Y se debe reformular el artículo 3, finalidad de la ley, que es totalmente desconectada al objeto de la ley. Además, incluir 2 acciones adicionales al órgano rector en el marco de la política pública, que diga que la política nacional para prevenir e incentivar la reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, y agregar el numeral L, que consiste en promover procesos de capacitación y educación en coordinación con el Sistema Nacional de Educación y el Sistema de Educación Superior para el desarrollo de contenidos académicos respecto a los hábitos de consumo responsable, rescatando prácticas culturales y culinarias que aportan a la prevención de las pérdidas, pero sobre todo del desperdicio alimentario en el marco del derecho a la alimentación adecuada. Y también incorporar el literal M, desarrollar e implementar procesos de planificación y seguimiento y monitoreo a las políticas diseñadas para prevenir y reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. En el artículo 9... Asambleísta tiene un minuto. Digo brevemente, presidente, el artículo 9, que se debe decir que en ningún caso podrán ser objeto de donación productos y alimentos procesados y o preparados vencidos que pongan en riesgo la salud humana, y agregar, sin perjuicio del inicio de acciones legales cuando se produzca este tipo de donaciones. Y en los beneficiarios, incluir también las personas que se encuentran en situación de protección internacional. En el artículo 28, cuando se habla de los derechos y obligaciones, plantea que se contará con beneficios tributarios, sin establecer qué tipo de beneficios son. Aquí quisiera recordar que los artículos 135 y 301 de la Constitución determinan que solo el presidente de la República puede presentar proyectos que creen, modifiquen o supriman impuestos, lo que debe ser revisado por la Comisión en la elaboración para el segundo debate. Y algo importante, el artículo 31, presidente, no puedo dejar de mencionarlo. Los donantes deben ser responsables legalmente por los daños, lesiones o perjuicios que pudieran producirse
por los alimentos objeto de la donación. Finalizar diciendo, presidente, que desperdiciar alimentos no es un delito, pero es un acto reprochable moralmente, con tanta hambre en el mundo y en el país. Perder y desperdiciar alimentos es una práctica antiética, y esta ley lo que plantea es regular que los alimentos donados no sean caducados y en consecuencia sean aptos para el consumo humano. Y al momento que son aptos para el consumo humano, permiten ejercer en parte el derecho a una alimentación adecuada. Estas y otras observaciones, presidente, haré llegar al presidente de la Comisión del Derecho a la Salud. Muchas gracias. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Washington Varela. Teníamos allí la intervención del asambleísta por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, Esther Cuesta, quien ha planteado que la norma busca prevenir e incentivar que se pierdan los alimentos. Esto mitiga el hambre, dijo, pero no resuelve el problema de desnutrición. De ahí que formuló varias observaciones. Escuchamos ahora la participación del asambleísta Washington Varela. Realmente es un buen comienzo de que se piense realmente en la niñez, que se piense en aquellas personas que más lo necesitan. He escuchado la ponencia de muchísimos compañeros que me antecedieron y coincido